Polín. Historias, personajes, lugares. Saludamos a Elzbieta Borkevich. Hola, Elzbieta. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Nunca decimos tu segundo apellido, Moravska, ¿no? Borkevich Moravska, sí. Bueno, pues justo lo estaba leyendo y me ha parecido buena idea también, bueno, honrar a tu madre. Elzbieta, ¿de qué nos vas a hablar hoy? Pues hoy, porque normalmente cuando hablamos del mundo judío en Polonia de antes de la guerra, hablamos de las comunidades, de la política, de las orientaciones políticas, del teatro, de la música, del arte, pero hoy quiero hablar de la ciencia judía. Y más exactamente quiero contar la historia del Instituto Científico Judío que existió en la ciudad de Vilna, hoy Lituania, hasta la Segunda Guerra Mundial. Y para que nos demos cuenta, si contamos esas cosas, de la importancia y de la enorme cultura que había en las tierras polacas o tierras orientales de esta parte de Europa, la enorme riqueza judía, de la cultura judía. Así que voy a contar este tema. Lo he encontrado en el Stad Virtual. Stad Virtual es una publicación que empezó como una publicación independiente muy interesante sobre la vida de los judíos polacos y ahora pues pasó a formar parte del Museo Polin. O sea, el Museo Polin lo financia y lo edita en este momento. Y la autora del artículo se llama Alexandra Krull. Así que yo, basándome en este artículo, pues he sacado las noticias, las cosas que me interesan y que nos interesan a nosotros. Estamos en el año 1924, en otoño de 1924, cuando un lingüista y yidishista que se llamaba Nahum Stif presentó un discurso en una reunión de científicos judíos en el cual dijo: ha llegado el momento de organizar una ciencia judía que quiera servir a las masas judías, de crear un hogar para la ciencia judía. Y propuso la creación del instituto académico que coordinaría los trabajos de investigación en yiddish, ¿no? Recopilaría materiales, manuscritos, grabados, objetos de museo, etc. Y también tenía que formar a nuevos estudiosos y les diera empleo también, que es importante. Y hay que recordar que en aquella época, hace 80 años, un poquito más, unos 10 millones de judíos en el mundo hablaban en yiddish. En polaco se llamaba en judío, ¿no? Bueno, yiddish es judío. En yiddish, 10 millones de personas, o sea, 2/3 de todos los judíos del mundo. Y en primavera del año 1925, Schiff envió una descripción de la idea a los más destacados intelectuales judíos de Berlín, de Nueva York y Vilna. Y la respuesta era entusiasta de todos, sobre todo de manos del doctor de Max Weinreich en Vilna. Y el 24 de marzo del año 1925 organizó una reunión en Vilna de diferentes organizaciones educativas y para hablar de este tema. Y se adoptaron uno de los principios fundamentales de la organización. Se decía que la futura institución tenía que estar más conectada con la vida, con las necesidades de la gente, y también había que fijarse en las actividades docentes y relaciones con el sistema escolar laico judío. O sea, en Vilna había en aquella época muchas escuelas judías, pero escuelas laicas. Y no tenía que ser solamente instituto de investigación, sino también un centro educativo a nivel europeo, ¿no? Y en una reunión posterior se formularon los detalles del documento
que se considera el acto fundacional del Instituto de Ciencias Judío. Tenía un nombre muy Yiddischer Wissenschaftlicher Institut, JIVO, se escribe JIVO. Y la fundación del instituto contó con el apoyo de muchos grandes científicos de la época, tales como el profesor Shimon Dubnow de Berlín, o profesor Liebmann Hersch de Ginebra, y otros profesores de Varsovia, de Vilna, de Viena, de Londres, etc. Y entre ellos había dos mujeres, doctora Esther Eliashev de Kaunas y doctora Regina Shabbat de Vilna. Y los fundadores decidieron crear 4 secciones. Una sección filológica con sede en Vilna, dirigida por el doctor Max Weinreich. Pedagógica y psicológica con sede en Varsovia, aunque las sesiones se celebraban en Vilna y Berlín. Y después, a partir del año 1927, en Nueva York. Histórica, con sede en Berlín, y que también realizaba sus investigaciones históricas en Varsovia, y las hacía Emanuel Ringelblum, que era historiador. Y Comisión Económico-Estadística en Berlín, y también se creó una delegación en Nueva York. Y esta delegación, bueno, luego se convertiría en la sede principal del instituto. Ya en octubre del año 25 se creó una asociación de amigos del Instituto Científico Judío, que tenía células en 20 países, en África, en China, en Chile, en Cuba, en México, y también, por supuesto, muchos en Polonia. Y tenía una presidencia de honor. En ella estaban tales famosos científicos como Edvard Bernstein, que era miembro del Partido Socialdemócrata Obrero de Alemania, Simon Dubnow, historiador y escritor, y Albert Einstein o Sigmund Freud, entre otros. Y Vilna fue elegido como la sede principal del instituto, como era un centro de enseñanzas talmúdicas y conocido por su espiritualidad y cultura únicas. Incluso muchas veces se le ponía el nombre de Jerusalén de Lituania, ¿no? Jerusalén de Litá. Y también ya hemos dicho que Vilna contaba con una red bien organizada de educación laica en Yiddish, y también era un gran centro de cultura judía. Había escritores, había teatros, etc. Y ellos, bueno, funcionaban, pero en locales alquilados. Y finalmente, en el año 1935, se terminó de construir la gran sede del instituto, que era imponente. Albergaba, por ejemplo, una biblioteca con 40.000 volúmenes, un archivo de prensa, archivo de documentos antiguos, manuscritos, museo teatral que llevaba el nombre de Esther Rachel Kaminska, y también una colección etnográfica, y tenía un sistema de becas para los jóvenes que hacían el doctorado. Y el instituto cooperaba con instituciones científicas de todo el mundo. Por ejemplo, en el 10º aniversario, en el año 1935, se organizó un congreso, y en este congreso participaron 700 científicos de todo el mundo. Y el instituto, la función más importante era más bien normativa, ¿no? O sea, tenían que adecuar los programas de la enseñanza judía, determinar normas ortográficas, las transcripciones del Yiddish, porque esto era muy importante para catalogar los objetos y los libros, para que en todos los archivos se escribiera de la misma manera, ¿no? Y al principio el instituto se pagaba, se mantenía con cuotas que pagaban los colaboradores, luego pequeñas subvenciones,
Pero y después las comunidades judías aportaban dinero por ejemplo, el Consejo de Varsovia aportaba 10.000 zlotys anuales, que era una cantidad importante. Llegó la guerra. En junio de 1940 entraron los soviéticos en Vilna y el instituto fue adscrito al Instituto de Estudios Lituano y después se convirtió en el Instituto de la Cultura Judía dentro de la Academia de Ciencias de la República Soviética Lituana. O sea, nada de independencia. La delegación americana en Nueva York se convirtió en la sede definitiva de él. Y ahí el instituto pasó a llamarse YIVO, ¿no? Y-Y-I-V-I-O, Yidischer Wissenschaftler Institut, que existe hasta hoy día. Y luego, el 24 de junio, entraron los alemanes, en el año 41. Los alemanes tenían una unidad especial especializada en seleccionar y robar las obras de arte más valiosas. Y precisamente en la sede del instituto crearon el punto de selección de objetos judíos. Por supuesto, los más valiosos iban destinados al Instituto de Investigación del Tema Judío en Frankfurt, que iban a crear ahí los alemanes, pero en los trabajos participaron también los científicos del instituto, porque ellos sabían yiddish y los alemanes no. A los del instituto les llamaban en yiddish Papierbrigade. Y ellos, era un grupo de gente muy valiente, intentaron ocultar los objetos más valiosos y lo han conseguido muchas cosas. Además, la sede del instituto servía también para el tráfico de armas para los partisanos judíos. O sea, un edificio donde estaban los alemanes también servía para traficar, para llevar armas a los partisanos judíos en Lituania. Y se calcula que la Papierbrigade salvó entre 30 y 40% de las colecciones del instituto. Y cuando los soviéticos volvieron en el 1944, esta vez para quedarse, los miembros supervivientes de Papierbrigade reunieron los objetos y entregaron al Museo del Arte y Cultura Judía, pensando que se iban a salvar ahí. Pero las manos del poder soviético eran muy largas y aplicaron censura a las colecciones y llegaron a destruir los materiales que no representaban la línea del sistema comunista. Así que según se calcula, quemaron unas 30 toneladas de documentos y libros. Destruyeron más de lo que destruyeron los alemanes. Y los judíos decidieron sacar de Vilna toda la documentación, todos los objetos que podían. Primero, en contrabando lo llevaban a Polonia y luego desde ahí a Nueva York, al occidente. Y en el año 47, el instituto en Nueva York recuperó tanto esta parte de la colección que había sido transportada a Frankfurt por los alemanes, como también la parte salvada por los miembros del Papierbrigade. Y incluso después de algunos años aparecieron importantes partes de la colección escondidas en diferentes sitios. Por ejemplo, en el almacén, en una iglesia barroca de Vilna, en una casa. Lo único que esta vez no fue posible llevar los originales a Nueva York porque las autoridades lituanas no lo permitieron, pero permitieron hacer un proyecto de digitalización de 1,5 millones de documentos, libros, y este programa se realizó a partir del año 2015 y se hizo en Nueva York y en Vilna. La sede principal de esta organización en Nueva York dispone de un grandísimo archivo de fotografías, películas,
grabaciones, manuscritos, documentos y una biblioteca de 400.000 volúmenes. Y también es editora, organiza cursos de yiddish, seminarios, conciertos, exposiciones. Pero el Instituto Científico Judío, que nació en Vilna, era una organización muy importante para el mundo judío y para el trabajo de investigadores judíos. Por desgracia, ni siquiera el edificio se salvó. Fue volado por los alemanes y era un edificio precioso, parecido un poquito a lo que conocemos hoy como el Instituto Histórico Judío de Varsovia. Era muy imponente, muy grande, muy interesante, pero ya no existe. Pero bueno, debemos devolver el honor y la memoria del Instituto Científico Judío en Vilna porque ha hecho un enorme trabajo. Bueno, es una historia increíble, como todas las que nos traes de resistencia, de supervivencia, aunque se perdieron muchas cosas, de muchísimo valor, bueno, al menos de esas cenizas, de ese expolio, tanto nazi como soviético, nació ese higo que nos sigue inspirando desde Estados Unidos, desde Nueva York. Muchísimas gracias, Elzbieta, por contarnos una historia de la Shoah. Gracias.